Bueno, hoy vamos a hablar de un nuevo caso misterioso que va a ser el caso de Angela Allen. Angela vivía en la ciudad de Arkansas, Estados Unidos, y estamos hablando aproximadamente del año 2011-2012. Ella era una chica de 15 años que estaba transcurriendo su etapa de adolescente, ¿no? Y como todo adolescente era una chica que soñaba con tener su primer novio, tenía un tipo de personalidad como muy romántica, alegre, que siempre estaba de buen humor, siempre estaba con sus amigas y tal, y ella veía que sus amigas tenían teléfonos móviles, o sea celulares, y veía también que se relacionaban con gente por medio de esos teléfonos. Entonces ella quería que le regalaran un celular, ya que sus amigas tenían celulares y ella no. Ella vivía en una casa modesta con su hermano y su abuela. Su papá los abandonó y su mamá no estaba preparada como para ejercer el papel de madre, así que los mantenía y los cuidaba su abuela. Su abuela, por cuestiones de salud, recibía cierta plata del gobierno, como un plan social o algo así, para poder llegar a fin de mes con las cuentas y tal. Por ende no se podían dar muchos lujos en el sentido de tener teléfonos celulares, notebooks y ese tipo de cosas. Resulta que para cuando ella cumplió 16 años, su abuela le regaló el teléfono móvil que ella quería. Entonces apenas se lo dio, ella se inició una cuenta en Facebook y se enganchó como todas sus amigas. Estaba todo el tiempo mandando mensajes, le gustaba sacarse fotos y subirlas al Facebook, como hacemos todos, ¿no? Solamente que ahora, bueno, se usa más el Instagram que el Facebook. Resulta que una noche, a eso de las 2 de la mañana, empieza a sonar el celular de Angela. Se levanta su hermano a atender su teléfono, porque no paraba de sonar y nadie atendía. Resulta que cuando atendió, se topó con un chabón que, según el hermano, tenía pinta por su color de voz de una persona más o menos de 30 años. Y que ese chabón del teléfono le había dicho que su hermana, o sea Angela, le había dicho que en realidad tenía 21 años. Cuestión que le había mentido porque ella tenía 16. O sea, era menor de edad. Y lo peor de todo es que el chabón incluso le dijo al hermano que se estaban por encontrar para verse. Resulta que en ese momento Angela se levanta y ve a su hermano hablando por teléfono con otra persona. Entonces los dos empiezan a discutir. Y ahí el hermano se dio cuenta que Angela estaba empezando a entrar a salas de chat. O sea, se sabe perfectamente que esas salas de chat está minada de pedófilos y gente pervertida, ¿no? O sea, es una de las peores cloacas de internet. Bueno, resulta que en el medio de la discusión que se generó, en eso se levanta su abuela. Y en una el hermano le dice a la abuela cuál fue el motivo de por qué estaban discutiendo. Y la abuela obviamente le dijo, como toda madre o padre, que deje ese tipo de cosas porque en ese tipo de salas de chat o hablando con desconocidos uno no sabe con quién está hablando verdaderamente. Bueno, y medio que le hicieron entrar en razón y bueno, la cosa terminó ahí. Resulta que Angela tenía una amiga que se llamaba Lorraine, o sea que tenía más o menos la misma edad de ella, 15, 16 años. Y la amiga le dijo que estaba saliendo con un tipo mayor del barrio de ellas, cercano a ellas, que se llamaba el señor Pig. Él era un hombre mayor más o menos de unos 50 años, que se hacía amigo de nenas adolescentes, les hacía regalos, las llevaba a pasear y se centraba mucho en chicas de bajos recursos. O sea, es como ese tipo verde baboso que le gustan las pendejas, más o menos, por así decirlo. Entonces Angela, viendo esa situación de su amiga viéndose con ese tipo más grande, como que su cabeza le hizo un clic y como que se dio cuenta que su abuela y su hermano tenían razón. Como que no lo veía bien, porque no está bien, obviamente. Así que empezó a relacionarse con pibes más de su edad. Resulta que un día un chico llamado John le envió una solicitud de amistad en Facebook. Resulta que ese chico tenía unos 17 años, iba a una escuela local ahí de la zona de ella. Bueno, que va que bien, empezaron a hablar y en poco tiempo se hicieron novios virtuales. Siempre que se hablaban ella le mandaba fotos a él, así comunes, y de cierta forma era como que ella se sentía segura estando con él, o en este caso hablando con él. Pero resulta que un día Angela le dice a John que quería conocerlo. Y John le dice, bueno, pronto nos vamos a conocer, pero antes quiero que me mandes una foto especial. Ella obviamente no entendió a qué se refería con especial. Y él le dijo que sea una foto especial como más sensual, por así decirlo. Entonces Angela medio que dudó, pero después cedió a su petición y le mandó una foto en topless. Después de unas horas más, John la presionó para que le siguiera mandando fotos. Entonces Angela le dice que no. Y John le responde que si ella lo amaba a él, que lo tenía que hacer. Así que ella se dio a mandarle otra foto en topless otra vez. Bueno, pasaron los días, más o menos para febrero del 2012. John le manda un mensaje a Angela para encontrarse finalmente. Así que Angela metió la excusa a su familia de que se iba a dar una vuelta y volvía, y se fue. Resulta que en el lugar donde se iban a encontrar era como un estacionamiento donde no concurría tanta gente y era medio oscuro, porque era el estacionamiento de un hospital.
Así que medio turbio el lugar, ¿no? Resulta que después de su primera cita con John, ella llegó llorando a su casa. Pero después más adelante voy a explicar el motivo. Resulta que el otro día Ángela llegaba de la escuela y estaba como media tensa, como media nerviosa. Y empezó de la nada a discutir con su hermano. Es como que de cierta forma se la había agarrado con él. Después la abuela apareció para calmar un poco las aguas y el hermano del enojo que tenía se fue para la casa de un amigo y ella le dijo a la abuela que iba a dar una vuelta y que después volvía. Bueno, resulta que al otro día la abuela va al cuarto de Ángela a despertarla y como la cama estaba armada se dio cuenta que ella no había dormido ahí. Así que empezó a llamarla por el celular. Obviamente ella no contestaba. Y empezó a pensar que por ahí podría haberse quedado dormida en la casa de alguna amiga o algo de eso, pero también pensar eso es como que medio que la inquietó porque ella siempre avisaba cuando se iba a algún lugar o en dónde estaba y tal. Entonces llamaron a la policía. Pero la policía pensó al principio que era el típico caso de adolescentes que se van de la casa y después vuelven horas después. Así que medio que no le dio mucha importancia. Cosa que para mí me parece malísimo porque las primeras 24 horas como que son cruciales para poder resolver un caso, ¿no? Pero lamentablemente no hacen nada hasta las 48 horas. ¿Qué sentido tiene, no, que hagan eso? Aparte sabiendo que era menor de edad, o sea, no tendrían que haberla buscado en el momento. Bueno, y resulta que lo único que les queda a su abuela y a su hermano es esperar a que Ángela llegue por sus propios medios a su casa. Resulta que un par de horas después toca la puerta una de las amigas de Ángela con un mensaje en el celular supuestamente de Ángela y en el mensaje decía que supuestamente estaba con un chico llamado Jason en un Camaro negro yéndose a otra ciudad. Cosa que a la abuela le pareció extraño el mensaje, porque no era un mensaje común propio de su nieta. Así que le mostraron el mensaje a la policía y la policía seguía sin hacer nada porque todavía seguía sosteniendo la idea de que se había ido de la casa. No sé si se acuerdan que yo anteriormente les hablé de un tal señor Pig, este viejo verde que le hacía regalos a las adolescentes. Bueno, resulta que la abuela y el hermano de Ángela fueron hasta la casa del señor Pig y le dieron un papel impreso donde estaba la cara de Ángela y donde decía que la estaban buscando. Resulta que este señor Pig tenía cargos de violación hacia varias chicas que tenían más o menos la edad de Ángela. Así que, qué bonita vecindad. Resulta que pasaron 3 días y los investigadores se dignaron a mover el orto, ¿no? Y empezaron a investigar a sus amigas, a gente cercana, porque empezaron a pensar que no fue una simple huida. 5 días después ya habían descartado esa idea de que se había escapado porque no había indicios para respaldar eso, ¿no? Entonces la policía empezó a ponerse en contacto con el FBI. Resulta que empezaron a rastrear los mensajes de Ángela que ella mandaba desde su celular para ver si había algo sospechoso en los mensajes del teléfono. Y descubrieron que había cientos de mensajes, todos como de diferentes números, y esos mismos mensajes no tenían fecha ni horarios, o sea, eran todos mensajes aleatorios. Entonces fue como mucho más tedioso poder investigar quién fue, porque en esos mensajes todos eran sospechosos. Se dieron cuenta también que había estado teniendo mucha actividad en internet, se dieron cuenta que había estado en contacto con personas tipo de su misma ciudad. Y no solamente de su misma ciudad, sino de otros estados también, o sea, otras ciudades. Resulta que saltó el número de un chabón X, donde averiguaron de quién era ese número, y saltó que era el número de un hombre que era agresor sexual. Entonces lo pusieron como principal sospechoso. Resulta que lo empezaron a investigar, pero descubrieron que él tenía una coartada sólida. Por ende, lo descartaron. Resulta que en los días que Ángela seguía desaparecida, el señor Pig fue a la casa de Ángela a hablar con su abuela, a decirle que cualquier cosa que ellos necesitaran, que él estaba dispuesto a ayudar. Cuando el señor Pig se retiró, esta acción medio que la hizo dudar a la abuela. Cuestión que ella llamó a la policía, y la policía sabía que el señor Pig era un agresor sexual, porque ya tenía antecedentes. Entonces empezaron a investigarlo, porque a veces es común que en estos casos los sospechosos por ahí se interesen y se involucren en las investigaciones. Resulta que al 6º día que ella llevaba desaparecida, una investigadora pudo dar con un número de teléfono, que fue precisamente con el último mensaje que Ángela recibió la noche que desapareció. El número pertenecía a un hombre llamado Lloyd Colin Jones y era un hombre que tenía 36 años. Resulta que a este señor lo ubicaron en una granja de la ciudad de La Vaca y cerca de ahí fue justo el lugar donde
Ángela mandó supuestamente el último mensaje que decía que se había ido con otro chabón en un Camaro negro. Resulta que lo entrevistaron para que le contara a los investigadores cómo se habían conocido ellos dos, y él le contó que se habían conocido por internet. Y después él dijo que era un agresor sexual de nivel 3 y que le gustaba conocer chicas por internet, pero que siempre se aseguraba de que sean mayores de 18 años. Resulta que en el momento que estaban entrevistando a Lloyd Collins Jones, una investigadora del otro lado seguía leyendo los mensajes que había entre Lloyd y Ángela para poder darle más información a los investigadores que estaban entrevistando a Lloyd Collins Jones. Resulta que él empezó a contar que se encontraron en un estacionamiento, que él la encontró y la invitó a sentarse en su furgoneta. Dice que charlaron y en ese momento Ángela le dice que en realidad ella no tiene 18 años sino que tiene 16. Entonces, según él, la echó de la furgoneta porque tenía antecedentes de agresor sexual y podían detenerlo solo por el hecho de tener una menor en su furgoneta. Y después dijo, y ahí se pisó el palo solo, que Ángela, cuando él la echó de su camioneta, dice que atrás se estacionó un Camaro negro, que ella subió y se fue, y que no tenía ni idea dónde se había ido. Esto al investigador que lo estaba entrevistando medio que lo dejó como en alerta. Resulta que en ese momento los investigadores ya empezaron a dudar de Lloyd Collins Jones. Entonces la investigadora le pasó los mensajes a los investigadores. Entonces ellos ya tenían más material para poder seguir interrogando al supuesto sospechoso, ¿no? A todo esto el señor Pig, que era uno de los sospechosos, medio que los investigadores se habían olvidado de él, por el simple hecho de que ya tenían un nuevo sospechoso. Igual el señor Pig quedó condenado más adelante cuando apareció una segunda víctima de violación, y ahora se encuentra cumpliendo condena por 11 delitos de agresión sexual. Pero eso pasó muchísimo más adelante. Resulta que los investigadores lograron ordenar todos los mensajes que estaban aleatorios con fecha y hora, o sea, lograron ordenarlos por orden cronológico, y ahí se pudo saber la verdadera historia de lo que pasó en realidad. En los mensajes, Lloyd Collins Jones se hacía pasar por un joven de 17 años llamado John, o sea, el novio virtual de Ángela, y que él en realidad sabía que Ángela no tenía 18 años sino que tenía 16. Él lo sabía. La noche en que se encontraron por primera vez, Ángela, al verlo, se dio cuenta de que no era quien decía ser y que era un hombre más grande. Entonces ella lo que hizo fue salir corriendo hacia su casa y por eso se largó a llorar en su cama. Resulta que el otro día de lo acontecido, Ángela acudió otra vez a encontrarse con él. El tema es por qué. Así que resulta que Lloyd Collins Jones la estaba chantajeando para que volviera a quedar con él. ¿Y cómo la chantajeó? Bueno, le dijo que si no aceptaba encontrarse con él, que él iba a mandar todas las fotos que ella le mandó desnuda a toda su escuela. Y de esa manera la chantajeó. Entonces de esa manera logró convencerla de que se encontraran de vuelta. Ángela obviamente no quería quedar otra vez con él, pero tuvo que acceder y se volvieron a encontrar en el mismo lugar. Resulta que Lloyd Collins Jones, a pesar de todas las pruebas que tenía en su contra, el sospechoso se negaba a decir la verdad. Y encima pidió un abogado. Resulta que por el otro lado seguían buscando a Ángela, pero no la encontraban por ningún lado. Entonces entrevistaron a la novia de Lloyd Collins Jones, pero ella dijo que no podía haber sido él, porque él estaba trabajando en una obra, en una parcela de un familiar. Y la realidad es que estaban bastante alejados de donde vivía Ángela. Y en una, ella dijo que ese mismo día de la desaparición de Ángela, Lloyd Collins Jones había llegado a su casa todo embarrado. Y supuestamente dijo que venía de una cabaña porque estaba trabajando en una cimentación. Y por eso se supone que estaba todo embarrado. Casi que hubo una coartada, pero en el momento que dijo eso, de que estaba todo embarrado, los investigadores medio que se alertaron porque ya suponían que era muy probable que si seguían buscando a Ángela, muy probablemente encontraran el cuerpo sin vida, enterrado o algo parecido. Así que empezaron a buscar por la cabaña que dijo la novia de Lloyd Collins Jones. Se dieron cuenta que estaba a medio construir. Entonces llevaron un perro. Resulta que el perro empezó a buscar en el interior de la cabaña y después fue a la parte de atrás y dio con algo. Dio con una zona que se había cavado recientemente y se había tapado con tierra. Entonces los policías empezaron a escarbar con las manos y se encontraron con un barril azul con tapa cerrada. Resulta que destaparon el barril y se encontraron con el cuerpo de Ángela. Resulta que había sido estrangulada, golpeada y metida al barril. Lloyd Collins Jones fue declarado culpable y condenado por el asesinato a 60 años de prisión. 60 años. O sea, la estranguló, la mató. Es un agresor sexual y encima lo condenan a solo 60 años.
Resulta que para la cerecita del postre, ¿no? En el año 2016 se escapó de la unidad en donde él estaba detenido. Quiero suponer que lo recapturaron. Pero esto no es todo, porque según los registros judiciales presentados en 2001, muestran que un jurado encontró a Lloyd Collins Jones culpable de violación después de que un fiscal dijo que sostuvo un cortador en la garganta de una mujer mientras la agredía sexualmente. Un juez lo condenó solamente a 10 años de prisión. Fue puesto en libertad en 2008 y dado de alta en 2010. Y 2 años después comete homicidio. Bueno, en fin, llegamos al final del video, espero que les haya gustado el caso. Ya saben que me ayudaría mucho si se suscriben y le dan like a este video, ¿no? Abajo en la descripción voy a dejar mis redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram, porque me hizo en Instagram, así que nada, eso. En fin, nos vamos a ver en un próximo video, así que creo que eso es todo. Ahora sí me fui.